Y en los tiempos estelares de la 4T en octubre se decretó el adiós al cubrebocas, cuando la pandemia dejaba más de 500,000 muertos, que no debieron morir, y más de 7 millones de contagiados desde febrero de 2020, cuando los primeros casos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Al menos eso dice el gobierno capitalino y es la recomendación, que sea voluntario. Eso se decidió como esta medida sanitaria sea decisión ya de cada persona si lo portan o no en espacios cerrados donde haya sana distancia y ventilación adecuada. Hace unas horas la jefa de gobierno recomendó que se siga usando en el transporte público y en lugares donde no haya sana distancia, pero aclara que esa solo es una sugerencia. Así el gobierno capitalino oficializó que en los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, el cubrebocas, Joaquín, hace 6 recomendaciones sobre los sitios donde recomienda seguir usándolo, así como las personas que sugiere lo porten. Y esos espacios y personas son espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación, lugares de alta afluencia de personas como escuelas, transporte público u hospitales. También en actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados. A las personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patología crónica o inmunodepresión, quienes sean sospechosos o confirmados de COVID y personas que decidieron no vacunarse. Esta es la sugerencia y esta es lo que ha planteado el gobierno capitalino sobre el uso del cubrebocas en la capital del país, Joaquín. Claro, el uso del cubrebocas desde ese mes fue opcional. Y me hizo recordar aquella declaración del llamado SAR anti-COVID del doctor López-Gatell, que aseguraba que el cubrebocas era ineficaz y también decía que el cubrebocas servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. Y también decía en abril de 2020 que llegar a 60,000 muertes por COVID sería un escenario catastrófico. Casi las multiplicó por 10. Algún día el doctor López-Gatell deberá responder por este servicio ideológico de la salud al servicio del presidente de la República y en especial a los muertos. Sobre esto, la doctora Verónica Thier, doctora en inmunología por el Imperial Cancer Research y coordinadora de la iniciativa Convidemos Vida, criticó duro ese uso político que le dieron al cubrebocas y afirmó que era un error dejar de usarlo, porque el cubrebocas, como el condón, había llegado para quedarse. Pues ha sido muy desafortunado, ¿no? Y no solo en México, sino en el mundo, que es aún más triste, porque realmente no podemos minimizar la salud pública, no podemos minimizar la salud de las personas, que es lo más importante y lo más valioso que tenemos. Y lo que necesitamos es aprender, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como dices, este uso político del cubrebocas, porque además hay evidencia suficiente, no solo del cubrebocas, y estas son otras cosas que a mí me gustaría que las personas comprendan. No es solo el uso del cubrebocas, sí es de alguna manera el más importante en el sentido de que es nuestra protección personal, es decir, nosotros tenemos el total control del cubrebocas que usamos, de lo bien que lo usamos, de la calidad de para que realmente filtre esas partículas que vamos a respirar y que vamos a compartir con otros con nuestra exhalación, y también de cómo lo usamos, que sea perfectamente bien ceñido a nuestra cara para que sea realmente un filtro que evite esta entrada y salida de aerosoles. Pero también se ha dado este mensaje erróneo de que es solamente las vacunas o solo el cubrebocas, y esto no es cierto. Hay un modelo que se usa mucho dentro del mundo científico, que fue creado por un investigador, el doctor Ian, se me fue en este momento su apellido, de Australia, en el que ha demostrado que lo ideal, ¿no? Esto es la manera de comunicarse al público, lo ideal es pensar en estas capas de protección como un queso suizo, es decir, ninguna rebanada de queso suizo es perfecta porque tiene hoyitos, pero sus perfecciones pueden tapar las imperfecciones de otra rebanada. ¿Y cuáles son estas rebanadas? Pues como lo decía, el cubrebocas es el principal porque es lo que yo puedo elegir. Después de eso, una buena calidad del aire. Pero eso no siempre depende de mí, depende del lugar a donde vaya. No siempre está en mis manos, o la estructura del lugar donde yo tengo injerencia, pues a veces no puede ser modificada, pero sí tenemos que mejorar, por supuesto, la ventilación, y si no es posible tener una buena ventilación, entonces tener purificación de aire. ¿Por qué? Porque hoy en día la calidad del aire que respiramos equivale a la calidad del agua que bebemos.
Y tú estarás de acuerdo conmigo que nadie beberíamos en estos momentos un vaso de agua negra, No, o tampoco beberíamos aquella agua que ya estuvo en el organismo de otra persona, ¿no? Esto yo creo que es una analogía que lo deja muy claro. estupenda. Es una gran Eh, analogía, y porque sí, porque finalmente respiramos el aire que viene de otro cuerpo, ¿no? A través del spray. exactamente. Exactamente, cuando nosotros exhalamos todo aquello que ha estado en nuestros pulmones, que puede ser cualquier virus respiratorio, incluido por supuesto el SARS-CoV-2 causante del COVID, pues nosotros exhalamos ese virus y lo estamos prácticamente compartiendo con otras personas. De ahí que la importancia de la sana distancia, porque si estamos muy cerca unos de otros, pues lo que yo exhalo será respirado por la otra persona y viceversa. Y eso lo evitamos como con el uso de un buen cubrebocas que nos sirve de este filtro para que ese aire me llegue a mí limpio y también yo ese aire le llegue limpio a la otra persona.